Fue una tragedia tan grande que hasta la fecha casi nadie se atreve a hablar de ella. Un silencio pactado entre políticos, empresarios y los medios de la época. Un silencio que sirvió para proteger la imagen de dos leyendas del cine mexicano y para enterrar a 28 familias enteras bajo los escombros de la desmemoria nacional. Corría el año de 1957 y el país entero estaba conmovido. La muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo, apenas unos meses antes, había dejado a México en luto. El ídolo estaba muerto, pero, como en toda buena historia mexicana, la muerte no fue el final. Fue apenas el inicio de la leyenda, y como si el destino lo hubiese planeado con cruel precisión, la última película que Pedro Infante dejó grabada antes de partir estaba por estrenarse. Una cinta a la que muchos llamaron en su momento la obra maestra que selló su eternidad. Tizoc, una producción que juntó por primera vez y unió a Pedro Infante con María Félix la Doña, la diosa, la indomable. Fue el encuentro de dos mitos, y el pueblo, con el alma todavía rota, se volcó en masa a los cines para ver a Pedro una última vez. Pero en Puebla, en una ciudad que hervía de pasión, fe y fanatismo, la historia no terminaría como en las salas del resto del país. Ahí, en esa capital tranquila y conservadora, una tragedia se cocinaba en las sombras. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. El Cine Victoria, ubicado sobre la calle 3 Poniente, en el corazón del centro histórico de Puebla, era una edificación pequeña y funcional para su época, con capacidad para más de 300 personas. Sus techos altos y balcones de madera eran orgullo del municipio. La función estaba programada para el domingo 10 de noviembre de 1957 a las 7 de la noche. Las filas comenzaron a formarse desde las 10 de la mañana. Testigos afirman que ya desde el mediodía había gente dormitando en la banqueta, con niños en brazos, cargando tortas, refrescos, cobijas. Iban familias completas, ansiosas por ver a Pedro Infante interpretar al indígena Tizoc, junto a la mestiza de ojos felinos que era María Félix. Pero lo que nadie imaginó fue lo que iba a ocurrir. A eso de las 4 de la tarde, los boletos se habían agotado, pero la gente seguía llegando, en autos, en camiones, incluso desde pueblos cercanos como Atlisco, Cholula y Tehuacán. La admiración del cine, personificada por Pedro Infante, exacerbó a comerciantes, políticos locales y hasta por los mismos dueños de la distribuidora. Estos toman una decisión mortal: permitir el acceso libre sin boleto a quien se formara con tiempo. Esa decisión costaría vidas, según un documento confidencial que después se haría público, una carta escrita
por el entonces regidor de espectáculos del Ayuntamiento de Puebla. Los encargados del cine mandaron cerrar con candado las puertas laterales, dejando habilitada solo una puerta principal, que era la de entrada y salida. El argumento fue evitar que los colados entraran sin pagar. Pero al sellar las salidas, convirtieron al cine en una trampa de humo y gritos. A las 6:45 p.m., el cine ya estaba a reventar. Se calculaba que había dentro más de 600 personas, entre adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y hasta bebés. Cuando se apagaron las luces, hubo aplausos, gritos, llantos. Algunos fieles levantaron retratos de Pedro Infante como si fuera un santo. María Félix aparecía en pantalla como una emperatriz, y la emoción era tanta que algunos asistentes se desmayaron de la impresión. Pero lo peor estaba por venir. Pasados 30 minutos de función, mientras se proyectaba la escena en la que Tizoc recitaba el poema de la paloma a la mestiza, el proyector comenzó a fallar. Un zumbido extraño se oyó, luego una chispa y de inmediato un pequeño estallido. Fue un cortocircuito eléctrico en la sala de proyección, justo encima del público. Las lámparas incandescentes reventaron y una densa nube de humo negro comenzó a caer desde el techo. La gente pensó que era parte del espectáculo, pero cuando el humo se hizo irrespirable y los niños comenzaron a toser, se desató el caos. Intentaron salir, pero la única puerta habilitada estaba bloqueada por el tumulto. La presión humana en las escaleras hizo que muchos cayeran unos sobre otros. Se pisaban, se empujaban, gritaban. El humo se volvió tan espeso que la visibilidad era de apenas 1 metro. Algunos intentaron romper las puertas selladas, pero estaban cerradas con cadenas y candados de acero. Otros golpeaban los muros. Cuando por fin los bomberos lograron abrir las puertas cerca de las 9:30 p.m., el espectáculo era dantesco. Cuerpos apilados, calcinados en algunos casos, madres muertas con sus hijos entre los brazos. Más de 80 personas sin signos vitales. Pero aquí viene lo más oscuro. 28 familias enteras perecieron en ese cine. No hubo funerales masivos. No hubo luto nacional. No hubo cobertura en prensa nacional. La razón: las órdenes del entonces director de Cinematografía de México fueron claras. Esto no debe marchar para la opinión pública, y mucho menos manchar la imagen de Pedro Infante ni de la industria nacional. Los medios locales recibieron instrucciones de no exagerar. Las víctimas fueron enterradas por separado, algunos en fosas comunes, y la versión oficial fue que una estampida provocada por una falsa alarma de bomba causó un accidente desafortunado. Existe una entrevista perdida de María Félix, grabada en París en 1971, donde una periodista francesa le pregunta sobre el incendio en un cine mexicano durante el estreno de Tizoc. La doña responde en tono seco: eso fue un error de empresarios ambiciosos. Yo ya estaba harta de esa película desde que la terminé. El Cine Victoria fue cerrado apenas una semana después. Fue remodelado y convertido en tienda departamental. Nadie volvió a mencionar la tragedia. Ni placas, ni memoriales. Muchas gracias y hasta la próxima. Con permiso, esta es la mía, carta blanca.
exquisita por su madurez y frescura.